El retrato oval de Edgar Allan Poe. Resista, mi señor. Allá adelante hay un refugio. Aquel castillo en el cual mi criado había pensado hacerme entrar a la fuerza, en lugar de dejarme deplorablemente herido como estaba, y pasar la noche allí, al aire libre. Era uno de estos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que desde tiempos remotos han levantado sus soberbias frentes en mitad de los Apeninos y que son tan grandes en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según por lo que se veía, había sido muy recientemente abandonado. Entonces entramos y nos instalamos en uno de los salones más pequeños y menos amueblados. Este salón estaba situado en una torre separada del edificio. Su decoración era rica, pero antigua y destrozada. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornadas de numerosos trofeos heráldicos. También estaban adornadas por un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas. Eran ricas de estilo, encerradas en sendos marcos de oro, y tenían un gusto arabesco. Estas pinturas me produjeron un profundo interés, y quizá mi delirio que comenzaba fuese la causa de ello, pues aquellas pinturas no solamente estaban colgadas sobre las paredes, sino también en una porción de escondrijos que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitables. Ordené a Pedro cerrar todos los pesados postigos del salón, pues ya era muy noche. También le encargué que encendiera un candelabro de muchos mecheros que colgaba al lado de mi cabecera, y le pedí que abriera por completo las cortinas negras de terciopelo que estaban guarnecidas de faranelas que rodeaban todo el lecho. Yo quería que esto se hiciera así, para que pudiera al menos distraerme contemplando aquellas pinturas, ya que no conciliaba el sueño. También quería distraerme por la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que contenía su propia crítica y análisis. Leí por largo tiempo, y así las horas huyeron rápidas y gloriosas, y la profunda medianoche llegó. La posición del candelabro me incomodaba bastante, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar a mi adormecido criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero esta acción produjo un efecto completamente inesperado. La luz de las numerosas velas que tenía aquel candelabro cayeron entonces sobre un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi, envuelta en viva luz, una pintura que no había notado. Era el retrato de una joven, casi mujer.
Miré la pintura rápidamente, pero inmediatamente cerré los ojos, porque no comprendí lo que estaba viendo. Y mientras mis ojos permanecían cerrados, analicé rápidamente la razón que me los había hecho cerrar así. Aquel era un movimiento involuntario para ganar tiempo y para poder pensar, para augurarme que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más segura. Entonces, al cabo de algunos instantes, miré de nuevo la pintura fijamente, pero no podía dudar, aun cuando hubiese querido dudar. Me di cuenta de que el primer destello de la luz sobre este lienzo había disipado el estupor delirante de que mis sentidos estaban poseídos y me había hecho volver repentinamente a la vida real. Oh, el retrato, como ya he dicho antes, era el de una joven. Era simplemente un retrato de medio cuerpo. El retrato estaba hecho en este estilo que se llama en un lenguaje técnico estilo de viñeta, y se parecía mucho a la manera de pintar de Sully. Los brazos, el pecho y las puntas de sus cabellos radiantes se perdían intangiblemente en la sombra vaga pero profunda que servía de fondo al conjunto. El marco del retrato era oval, magníficamente dorado y labrado en el gusto morisco. Quizá no fue la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza de la fisonomía quien me impresionó tan repentina y fuertemente. Pensé que aún seguía dormido, porque creí que la cabeza de aquella mujer estaba viva. Entonces, vi enseguida que los detalles del dibujo, el estilo de la viñeta y el aspecto del marco me habían creado toda una ilusión momentánea. Y haciendo todas estas reflexiones, me quedé acostado, medio sentado por casi una hora entera. Y así mantuve los ojos fijos en ese retrato. Me di cuenta de que el encanto de la pintura era porque la mujer parecía estar viva. Y eso al principio me hizo estremecer. Y me sentí confundido, subyugado, espantado. Entonces, con un terror profundo y respetuoso, coloqué el candelabro en su primera posición. Y habiendo quitado así de mi vista la causa de mi profunda agitación, busqué ansiosamente el volumen que contenía el análisis de los cuadros y su historia. Encontré directamente el número que marcaba el retrato oval. Leí entonces la vaga y singular relación siguiente. La reseña decía: que era una joven de belleza nada común y que no era menos amable que llena de gracia, pero que fue maldita la hora en que ella vio, en que ella amó y que se casó con el pintor. Pues él era apasionado, estudioso, austero, y habiendo hallado una esposa en su arte,
pues ella era joven, de rarísima belleza. Estaba hecha de luz y de sonrisas, y parecía tener la alegría de un cervatillo. Ella solo odiaba al arte que era su rival, y no temía más que a la paleta y los pinceles, y todos los instrumentos inoportunos que la privaban del rostro de su adorado. Cuando ella escuchó decir al pintor que quería pintar a su joven esposa, ella tuvo miedo. Pero como ella era humilde y obediente, se sentó con dulzura durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo únicamente por el cielo raso. Pero el pintor estaba tan volcado en su gran obra que no se daba cuenta de las horas ni de los días. Era un hombre apasionado, extraño, pensativo, y a veces se perdía en ensueños. Se sumergía tanto en su obra que no quería ver que la luz, casi tan lúgubremente en esa torre aislada, secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía visiblemente para todos, excepto para él. Pero ella sonreía más y más, porque veía que el pintor recibía un vivo y abrasador placer en su tarea, y trabajaba de día y de noche para copiar a aquella que tanto amaba, pero que se consumía día con día de una manera terrible. Y aquellos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido, pues aquello parecía pintado por un poder maravilloso, muestra de un profundo amor, plasmado en el lienzo maravillosamente. Pero cuando el pintor casi terminaba el retrato, nadie fue admitido en la torre, porque él había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo, y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni siquiera para mirar ya el rostro de su mujer. Y cuando muchas semanas hubieron pasado y solamente quedaba ya un pequeño retoque, el alma de la dama palpitó como la llama en el mechero que se extingue. Y entonces el toque fue dado. El pintor observó con éxtasis el trabajo que había hecho, pero un minuto después comenzó a temblar. Palideció y quedó herido de terror, y gritando con una voz terrible, dijo: «¿Pero qué es esto? Esto es la vida misma». Entonces se volvió bruscamente a mirar a su amada y vio que ella estaba muerta.